Bueno, hermanos, antes de mirar lo que es el capítulo 12, que como ustedes ya pueden ver es bastante cortico, de hecho es el capítulo más cortico de toda la confesión de fe, solamente es un punto, un párrafo. Yo quiero que tratemos de hacer una recordación de lo que en otras ocasiones en las clases les he compartido en cuanto a la secuencia lógica que tiene la confesión de fe. Yo insisto mucho en esto en las clases de confesión porque he visto cómo es de beneficioso para nosotros el entender esa secuencia, para que en cualquier momento que alguien nos pida razón de nuestra fe, nosotros podamos más fácilmente expresar lo que creemos frente a una determinada doctrina. Comenzamos con las Sagradas Escrituras porque ellas son nuestro fundamento. Entonces empezamos Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, de principio a fin, se revela el Dios que es trino. Y por eso hablamos en el capítulo número 2 acerca de Dios y la Santa Trinidad. Ese Dios trino decretó todas las cosas. Y por eso capítulo 3 habla acerca del decreto de Dios. Dentro del decreto de Dios estaba crear el universo. Capítulo 4 de la creación. A través de la creación es que nosotros podemos ver la providencia de Dios. Porque en la creación comienza, digámoslo así, la historia de la humanidad. Y es a través de la historia de la humanidad que nosotros podemos ver la providencia de Dios. Que Dios está dirigiendo, sosteniendo, gobernando todas las cosas para que se cumplan sus decretos. Dentro de la divina providencia, Dios estableció que el hombre caería en pecado. Y entonces ahí tenemos el capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y su castigo. Ya que el hombre cayó en pecado, se hizo necesario que Dios tratara con el hombre a través de pactos. Y entonces hablamos del capítulo 7 del pacto de Dios. Dentro del pacto de Dios, Dios estableció que era necesario que hubiese un mediador. Y ahí hablamos del capítulo 8 de Cristo el mediador. Y ahí viene la pregunta, ¿puedo yo acceder por voluntad propia a ese mediador? Es decir, ¿tengo yo libre albedrío para escoger a ese mediador? Y ya sabemos que la respuesta es no, yo no puedo escoger a ese mediador. Y entonces se hizo necesario que Dios llamara, y hablamos del llamamiento eficaz, ¿cierto? Bueno, sigue justificación, adopción, santificación, etc. Pero hasta ahí está el 10. ¿Listo? Entonces, cuando uno más o menos va entendiendo como que hay una secuencia lógica, porque primero el 1 y luego el 2, 3, 4, uno va como recordando, haciendo como uno mismo la historia. Entonces yo les animo a que hagan ustedes el ejercicio. De pronto en su casa, en algún momento, cogen, sacan el tiempo y hacen más o menos como la historia ahí de esa secuencia, y eso nos va a ayudar a recordar. Bueno, hoy vamos entonces al capítulo 12, que tiene que ver con de la adopción. De la adopción. Vamos, hermanos, a comenzar entonces considerando primeramente, ya sabemos, tenemos solamente un punto. Vamos a hablar, digamos, de esos fundamentos de la adopción. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Al 26 y primera de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, vamos a leer versículo 1, Efesios 1, 5 y Romanos 8, 17. Si algún hermano entonces tiene Gálatas 3, 24 al 26, si quieren, voy a leer ese primero, si quieren vayan buscando los otros hermanos para que también podamos participar las otras citas, primera de Juan, Efesios, Romanos.
Yo voy a leer entonces la primera. Estamos hablando de fundamentos de la adopción. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, quiero que noten algo particular, hermanos, en el texto. El texto dice, bueno, hay una pregunta ahí que no sé si todos la entienden, es ayo. ¿Alguien sabe qué es ayo? Ayo. Ayo. Maestro, o sea, bueno, guías. Bien, maestro, guía, inclusive puede decir como niñera, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que la ley fue como nuestra cuidadora, por decirlo así, para llevarnos a Cristo. Ustedes saben, hermanos, que la ley no tiene la capacidad de salvarnos, ¿cierto? La ley lo que hace es más bien es señalar el pecado en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso el texto dice que la ley fue como esa niñera, digámoslo así, para llevarnos a Cristo. El texto dice, a fin de que fuésemos justificados. Nótese lo que está diciendo ahí el texto. Primero dice, justificados, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que quiero que noten, hermanos, es como esa secuencia que hay entre ser justificados primero para luego, digamos, ser adoptados. ¿Sí? Entonces, la adopción, capítulo de hoy, viene después de la justificación. Justificación, a ver, alguien que me diga qué es justificación, qué entienden por justificación, o si lo saben, díganlo. Declarado justo. Muy bien, declarado justo. Cuando decimos que una persona es justificada, no estamos diciendo que es una persona perfecta, sin mancha y sin pecado, no. Nosotros somos justificados, pero somos todavía pecadores. Fuimos declarados justos, es una sentencia legal. ¿Sí? El juez nos declaró justos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Éramos culpables, pero el Señor, el Padre, nos declara justos porque Cristo pagó el precio. Y es necesario que primero seamos justificados para que, habiendo sido justificados, declarados inocentes, entonces ahora sí somos adoptados. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Si un hermano lo tiene, doña Rosalba, bien pueda. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén. Según este texto, hermanos, fuimos adoptados por Dios, ¿por qué razón? Bien, puede leerlo nuevamente, doña Rosalba, para que todos lo escuchemos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no nos conoció a Él. Amén. Llamamiento. Por amor. Exactamente. Juan está lleno de emoción, de gozo, cuando está diciendo estas palabras. Y Juan no dijo ahí como, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. No, Juan está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuán grande amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces está diciendo, somos adoptados después de ser justificados y somos adoptados por amor. Por amor. Él nos amó. Y sabemos, como dice la Escritura, Él nos amó primero. Efesios capítulo 1, versículo 5. Esperemos, yo creo que el hermano Fernando iba a leerlo. Sí, yo. No, me pareció, no sé. Dice la Escritura, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. En ese texto hay muchas cosas. Miren, por un lado está diciendo que fuimos adoptados en amor, pero hay algo antes de esto. Predestinados. Fuimos adoptados después de haber sido justificados. ¿Sí? Somos adoptados por amor. Pero ¿a quienes Dios ama, adopta, justifica? A los que fueron predestinados. Entonces, está antes la predestinación. Entonces, Dios predestina y entonces en un momento específico Él justifica, los adopta y esto lo hace por amor. Y como dice ahí el texto de Efesios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y al final dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que absolutamente nada afuera de Dios lo obligó a Él o lo movió a Él para hacer esto, para adoptarnos, sino que Él de sí mismo se propuso hacerlo y así lo hizo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Bien pueda doña Janet. Sí, bien pueda ya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. A ver, otro detalle importante en cuanto a la adopción tenemos ahí. Somos adoptados, somos hijos por amor, ya que fuimos predestinados. ¿Cómo? Herederos. Somos herederos. Y es coherederos con Cristo, ¿no? Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué dice coherederos con Cristo? Porque Cristo es nuestro hermano mayor. Él es Dios, amén. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, ¿sí? Pero Él es nuestro hermano mayor. Y eso nos lleva también a recordar, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? El hermano menor tenía un hermano mayor malo, que no sabía ser hermano mayor. Volvió el hermano menor a la casa y lo que hizo el hijo mayor fue empezar a poner problema, digámoslo así, ¿sí? Y a desobedecer al papá. Y no se alegró antes porque había venido el hermano menor. Cristo es nuestro hermano mayor y Él sí sabe ser hermano mayor, ¿cierto? Entonces en Él, como el mismo Señor lo dijo allá en Juan 17, ¿cierto? Que donde estén ellos, yo también esté. El Señor se goza en medio de sus hermanos. Entonces nosotros somos coherederos con Cristo porque Él es nuestro hermano mayor. Y somos herederos de Dios, ¿cierto? Otra cosita que yo Sí. puedo notar ahí es que, por ejemplo, en el versículo 29, a la mitad del versículo dice que para que Él sea el primogénito. O sea, Amén. está incluso por delante. Por encima de nosotros. Así es. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a leer el punto entonces de la confesión. A propósito, si alguno tiene falta confesión, ¿te falta? ¿Alguno más le falta librito? Yo la tengo virtual, pero... Si quieren, ¿quiere librito también? Sí. Ah, sí, pastor. Sí. Juan, me hace el favor, por favor. En la oficina, allá atrás. Gracias. Sí. Traiga varias por si alguien más necesita. Bueno, voy a leer entonces punto número 12. A todos aquellos que son justificados, recuerden que eso fue primero para ser luego adoptados, Dios se designó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios,
y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Miren todo lo que está diciendo ahí acerca de los hijos de Dios. Uno pudiera como hacer como una listica, ¿cierto? Porque es como una cantidad de cosas que está diciendo acerca de los hijos. Dice que el Señor decidió hacernos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades, privilegios, tienen el nombre de Cristo sobre ellos, reciben espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación, reciben compasión, protección, provisión, corrección, nunca son desechados, sino que son sellados y heredan las promesas. Una cantidad de cosas, ¿cierto?, acerca de los hijos. Cuando hablamos, hermanos, acerca de ser adoptados, ¿cuáles pudiéramos decir entonces que son los fundamentos de nuestra adopción? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra adopción? ¿Por qué el Señor o sobre qué el Señor nos adoptó? Sí, Fernando, bien pueda, sí. Pienso que la adopción consta o se basa debido a que nosotros espiritualmente no éramos hijos de Dios ya. Luego, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, incluso del 19 al 21, dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Y esa reconciliación, ya que antes no éramos hijos de Dios espirituales, sino creacionales, ¿cierto? Entonces es como si nos tomara, dice Colosenses 1:13, que Él nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. Bien. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bien. Entonces es como, por ejemplo, acá físicamente yo tomar a un niño que no es mi hijo, ¿cierto?, y traerlo al seno de mi hogar. Amén. Y hacer una paternidad con él. La podría mostrar de esa manera. Bueno, sí, está bien. Miremos, digamos, estas que escribimos aquí. Justificados, adoptados por amor, predestinados, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si fuéramos a, digamos, a unificar todas estas cosas en una sola palabra, ¿cuál palabra diría usted? En una sola palabra, el hecho de que hemos sido declarados justos y hemos sido adoptados, abrazados dentro de la familia de Dios, por fe en Cristo, que Dios lo hizo por amor, que nada fuera de Él lo llevó a adoptarnos, sino que Él quiso hacerlo. Nació, podemos ponerlo aquí, nació del corazón de Dios. Que el Señor desde la eternidad, cuando ni siquiera existíamos, Él decidió escogernos. Y no habíamos hecho, como dice Romanos 9, no habíamos hecho ni bien ni mal, para que el propósito de esa elección, en el Señor permaneciera. Y además nos dio todo en Cristo. Somos herederos de Dios. Lo tenemos todo, somos dueños de todo. Eso suena como muy, ¿cómo se dice? Muy, sí, muy grande y a la vez como muy, se me fue la palabra. No se puede concebir. Ilógico, sí. Como un idilio, alguna cosa tan ideal que uno como que no, yo no te puedo creer que yo sea dueño de todo. Pero eso es lo que dice la Escritura. El pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, somos dueños de todo. ¿Cristo es dueño de todo? Amén. Yo soy coheredero de Él. Entonces yo soy dueño de todo porque estoy en Cristo, ¿cierto? Todo esto pudiéramos hablar de que todo es por
gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Cuando nosotros nos dicen, ay, explíquenos la gracia de Dios. No, pues que alguien dijo, un puritano de hace siglos pasados, él dijo, le hicieron esa pregunta y le preguntaron, ¿qué es gracia? Y él dijo, todo. Y ahí lo resumió. Y si usted se pone a pensar, todo es gracia. El solo hecho inclusive de que nosotros estemos aquí sentados escuchando la palabra de Dios, que podemos estar respirando, que el Señor mueva nuestros corazones cuando abrimos su palabra, todo eso es gracia. Y ahora, si miramos todo esto es gracia de Dios. Haber sido justificados, adoptados, predestinados, etc. Y que además nos diera todo, como dice la Escritura. Nosotros somos herederos del mundo, somos herederos de esta tierra. Y esto lo vamos a ver por ahí al final en las dos últimas clases de la confesión. Pero nosotros somos herederos de todo. Y vamos a ver eso un poquito más en detalle cuando lleguemos allá. Bien, hermanos, pero sucede que como hijos, los hijos tienen derechos, pero también tienen deberes. O llamemos responsabilidades también. Yo sé que siempre nos gusta más como los derechos, ¿cierto? A causa del pecado en nosotros, tiramos más para el lado de los derechos. Ay, tan bueno que ahora yo puedo tal cosa porque yo soy hijo de... No, pero también tenemos deberes, responsabilidades. Hebreos, si un hermano por favor nos lee Hebreos capítulo 12. A ver, voy a poner esto por este lado. Hebreos capítulo 12. Leamos versículos 5 y 6. Bien, pues, doña Rosalba. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni hermanos cuando venga reprendido por él. Amén. Amén. Deberes de los hijos de Dios. Sumisión a la disciplina de Dios o del Señor. Sumisión. El texto está diciendo, cuando seamos reprendidos, cuando seamos disciplinados por el Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo? Y es que si ustedes miran un poco más adelante, dice, voy a leer desde el versículo 7, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos los hijos, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Aquellos quiénes? Mi papá y mi mamá, su papá y su mamá, ¿cierto? Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ¿quién es este? Dios. Para lo que nos disciplina, para lo que nos es provechoso. Y mire cómo termina el versículo 10. Para que participemos de su santidad. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, ¿qué está buscando? Que seamos santos. Bien pueda, Juan Pablo, adelante. Bien pueda, hermano, tranquilo. Miremos a ver es cómo se acomoda. Allí hay una silla. Ah, bueno, sí, está bien. Hay otra sillita.
Entonces, dice ahí que cuando el Señor nos disciplina es para que participemos de su santidad. Y por eso la Escritura ahí nos dice, no menospreciemos la disciplina del Señor. Puede suceder que al principio no nos sea como muy agradable, pero como dice la misma Escritura, luego traerá buen fruto. Buen fruto. Entonces, deberes, estamos hablando aquí de deberes de los hijos de Dios. Entonces, uno, someternos a la disciplina. Romanos capítulo 8. A ver, Romanos capítulo 8, leamos versículos 12 al 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Si un hermano lo tiene, bien pueda. Amén. Adelante, Jimena. Hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sí. Sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. A ver, ¿cuál creen ustedes, hermanos, que es el otro deber de los hijos de Dios? Ya dijimos que el primero es someternos a la disciplina del Señor, nuestro deber. ¿Qué otro deber creen ustedes que está ahí? Estamos leyendo Romanos 8, 12 y 13. Especialmente miren el versículo 13. Hacer morir las obras de la carne. Muy bien. Dice ahí, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es el otro deber? Hacer morir. En otras palabras, mortificar. Mortificar el pecado. Mortificar el pecado. Y a ver, leamos, puede ser ahí mismo en Romanos 8, leamos versículo 16. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16, 17. Amén, bien pueda, hermano que lo quiera leer, bien pueda. Bueno, Juan Pablo que ya llegó ahí, adelante. 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ahí hay una expresión en ese versículo que dice si es que, ¿cierto? Pongámoslo así. Si es que. Para nosotros esa expresión es como condicional, como poniendo la condición. ¿Me hago entender? Si es que ustedes padecen, ¿sí? Pero ahí en el texto esa expresión no está queriendo decir lo que nosotros casi siempre entendemos, como esa condición. Bueno, si usted sufre, entonces sí. No, más bien está dándolo por hecho. El cristiano verdadero sufre con toda seguridad, sufre por causa de Cristo. El cristiano que es auténtico, ¿cierto? No el que dice que yo soy cristiano, pero en realidad no lo es. No, el que es verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, sufre. Por el mundo, por su propia carne, por la familia no creyente, bueno, de muchas maneras. Queremos ser fieles al Señor, pero siempre van a haber obstáculos que hay que superar, ¿sí? Y la vida del cristiano no es fácil. La vida de un cristiano no es fácil. Y de hecho, cuando leemos la Escritura, hermanos, vamos a los Evangelios, sabemos que el Señor nunca nos prometió que iba a ser fácil. Antes más bien nos aseguró lo contrario. Va a ser
difícil, va a ser duro, ¿sí? Entonces, estamos hablando de uno de los deberes de los hijos de Dios. Ya dijimos su misión, disciplina, mortificar el pecado. ¿Cuál creen ustedes que sería la otra? Ahí, la otra. Difícil. ¿Cómo? Padecer por Cristo, sufrir por Cristo, ¿cierto? Sufrir por Cristo. Y ya que eso es un hecho, cuando somos verdaderos creyentes vamos a sufrir de muchas maneras, ¿sí? Ya que esto es un hecho, hermanos, debe ser algo que no tenemos que estarnos preocupando como por evitarlo. Ustedes saben, hermanos, que tristemente hoy en día hay algunas congregaciones donde pareciera ser que usted lo que le quieren ofrecer es, aquí lo vamos a librar es de sufrimiento. O sea, usted no tiene por qué seguir sufriendo. Usted tiene que vivir muy bien, muy bueno, muy cómodo, muy tranquilo, todo le tiene que salir muy bien. Y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? Pues de la Escritura no pudo haber sido, porque eso no es lo que dice la Escritura, ¿sí? Por supuesto que algunos dicen que eso lo sacan de la Escritura, pues, pero es tergiversando el texto o ignorando un contexto, ¿sí? Entonces sabemos que como hijos de Dios vamos a sufrir. Y como dice allá en Mateo capítulo 5, ustedes se acuerdan, el Sermón del Monte, el Señor ahí en la primera parte que habla de las bienaventuranzas, dice al final, voy a leer por ejemplo versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos, cuando hablamos de todas esas bienaventuranzas, podemos decir que lo que tenemos ahí es el perfil de un cristiano. Y cuando nos vemos a la luz de las bienaventuranzas, no debemos de preguntarnos, ¿cuál soy yo? Como decir, yo soy el pobre en espíritu. Y Moisés, Moisés es el manso. Y Jimena es la que tiene hambre y sed de justicia. No. Todo cristiano debe de ser pobre en espíritu, debe de llorar sobre su pecado, debe de ser manso, debe tener hambre y sed de justicia, debe de ser misericordioso, debe de ser un pacificador, etcétera, etcétera. Todo cristiano. Entonces, cuando nos vemos ahí a la luz de las bienaventuranzas, es un buen autoexamen para nosotros. Nos examinamos y decimos ahí, bueno, todo comienza, por supuesto, con la pobreza en espíritu, es decir, con ese reconocimiento de que ciertamente delante del Señor estamos en la quiebra. Espiritualmente hablando, estamos mal. Y entonces por eso el pobre en espíritu, ¿qué hace? Llora. ¿Llora por qué? ¿Porque no tiene con qué pagar los servicios? No. Llora sobre su pecado. Y entonces es manso. Es decir, sabe que no tiene derechos para venir a reclamar a Dios. Y eso también me lo pregunto muchas veces en las congregaciones, a veces que parecieran ser que estuvieran reclamándole y declarando cosas y exigiéndole cosas a Dios. Parece que no se han visto la luz de las bienaventuranzas, porque un cristiano es manso. Es decir, ¿sabe? ¿Yo qué derecho tengo delante de Dios? Ninguno. ¿Yo cómo me voy a poner a exigirle a Dios cosas? Si el Señor me da algo es por su infinita misericordia. Bueno, y etcétera. Y al final, hermanos, vemos que dice acerca de qué padeceremos. Pero mire el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, es decir, por la causa de Cristo, por ser fieles al Señor, por proclamar el Evangelio, por ser fieles a la palabra, etcétera. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una cosa es que empiecen a hablar mal de nosotros y sea verdad. Ahí yo no estoy sufriendo por causa de Cristo. Si empiezan a decir, no, es que el pastor Juan se robó tal cosa en tal parte, eso es un ladrón.
Yo no, pues, si eso es verdad, yo no puedo decir, es que yo estoy sufriendo, hermanos, y venir el domingo aquí a decir, hermanos, oren por mí, porque es que estoy sufriendo por causa de Cristo. Dicen que yo soy un ladrón. No, es que usted sí es ladrón, usted lo robó. Usted no está sufriendo por causa de Cristo, usted en verdad es un ladrón, vaya, devuelva eso que se robó. Entonces el texto dice, padecer y que cuando se vaya a la verdad se pueda ver, no, es que están mintiendo, él ha sido fiel al Señor y mire lo que están diciendo, mire cómo lo están maltratando, o está sufriendo por causa de Cristo, por ser fiel a Cristo. Entonces el sufrimiento, hermanos, va a estar ahí y no debemos nosotros como de querer como evitarlo. El Señor dijo que íbamos a sufrir. Bien, hermanos, ¿alguna inquietud, pregunta hasta ahí? Hasta aquí, porque no hemos terminado todavía. Bueno. Sí, Fernando, sí, adelante. Pastor, eso la verdad es un tema... Les agradezco si hablan un poquito más duro también para que quede ahí en el video que lo vamos a subir al canal para los hermanos que lo siguen viendo. Cuando nosotros empezamos a descubrir, cierto, lo de esta palabra gracia aplica en un término general, como usted había dicho sobre ese escritor antiguo, esa palabra gracia, según su terminología, pues, su significado es un regalo inmerecido, ¿cierto? Algo que no merecíamos, lo hemos recibido por la infinita misericordia de Dios. Todos estos, y llamémoslo paquete, todo este paquete de bendiciones lo hemos recibido. Amén. Sin merecerlo por parte de Dios. Así Cuando es. empecemos a descubrir todo esto, usted acaba de decir la verdad, que cuando empezamos a padecer por el Señor, ¿cierto? Empezamos a ser vituperados, como dice el texto, empezamos a ser señalados, empezamos a ser de pronto malinterpretados, denunciados por cosas que la verdad son falsas. Entonces Sí. podemos encontrar de que Santiago dice, gócense cuando estén en diversas pruebas, ¿cierto? Así es. O sea, que la Escritura nos manda, ese gozo que tenemos que tener es por causa de esa gratitud que Dios ha tenido para con nosotros, de saber de que todo lo que hemos recibido no lo merecemos. Amén. Creo que eso- Así es. Gracias, hermano Fernando. Amén. Así es. Todas estas cosas deben de llevarnos siempre a reconocer que lo que tenemos en el Señor es no merecido. No merecemos nada de lo que tenemos en el Señor. Es decir, en la medida en que nosotros, hermanos, vamos conociendo más de la sana doctrina, en vez de llevarnos a creernos mejores, debe llevarnos a humillarnos y humillarnos para adorar. Una de las lecciones que tenemos también, si ustedes recuerdan cuando aquel ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Juan 9, ¿cierto? Ciego de nacimiento. Y que los demás, después de que ya había sido sanado y ya estaba viendo y el Señor le había dado la vista, no querían creer quién le había hecho esto. Al final, ahí hay mucho que aprender, pero al final es muy interesante que cuando el ciego ya le dice, le pregunta, ¿y quién es Señor? Refiriéndose a Jesús. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Entonces, y el Señor le dice, soy yo. Y lo que hace es adorar. Y esa debe ser la respuesta de nosotros, siempre. Ante todas estas cosas, adorar al Señor por eso. Bueno, pregunta. ¿Cuántos cuántas clases de hijos hay? Estamos hablando de la adopción, ¿no? De que somos adoptados en Cristo, que somos ahora hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántas clases o cuántos tipos de hijos de Dios hay? ¿Cuántas clases de tipo o de cuántos tipos de hijos de Dios hay? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. Una, o usted está levantando la mano. Dos. No, que Levantó la mano y dos tipos. 2 tipos. ¿Cuáles? Los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Ah, bien, completamente de acuerdo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Listo, entonces vamos a quitar los hijos del diablo ahí de la ecuación y vamos a hablar de los hijos de Dios solamente. Listo, entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántas clases de tipos de hijos de Dios hay? Uno. ¿Alguien da más? Ninguno. No. O sea que si yo les digo lo que les voy a decir va a parecer como herejía, no sé, ustedes van a decir, uy, no, ya nos están enseñando otra cosa aquí. Vamos a hablar entonces de 3. Listo. Vamos a hablar de 3 tipos de hijos de Dios que hay. El primero, que ahorita lo mencionó a propósito del hermano Fernando, es los hijos de Dios por creación. Es decir, hechos por Dios. Y eso es importante tenerlo presente. Porque a veces llega la persona, quizá el familiar, el vecino, y nos dice, es que todos somos hijos de Dios. Y ahí mismo nosotros, como somos tan bíblicos, ¿cierto? Muy bien. Ahí mismo abrimos los ojos y, no diga esas cosas, ¿cómo así? No, todos no somos hijos de Dios. No, espere un momentico, espere. Más bien vamos a tomarnos unos segunditos, respiramos y entonces le preguntamos a la persona, antes de abrir nosotros los ojos así bien grandes, ¿cierto? Y ya casi como que queremos echarlo a la hoguera como un hereje, ¿cierto? Decirle, no, bueno, a ver, ¿usted qué quiere decir con que todos somos hijos de Dios? De pronto la persona lo que va a decir, pues lo que yo estoy queriendo decir es que Dios nos hizo a todos. Sí, es verdad. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Entonces la persona no estaba equivocada, dijo la verdad, ¿cierto? Por creación, por adopción. Ahora, ¿cuáles son los de adopción? Los hijos, digámoslo así, por la fe de Abraham, es decir, la iglesia, nosotros, ustedes y yo. Pregunta, ¿todos los hijos por creación van a ir al cielo? No, estos no. Pero todos los adoptados van a ir al cielo por la fe de Abraham. Amén. Estos van a ir al cielo. Entonces ahí ya tenemos 2 diferentes tipos de hijos de Dios. Por creación, que es toda la humanidad, y por adopción. Ahora, la tercera es nacional, un hijo nacional, por nación. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a Éxodo. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, vamos a leer el versículo 22. Y dirás a Faraón, está hablando el Señor ¿a quién? A Moisés, muy bien. Moisés, usted va a ir y le va a decir a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El texto está diciendo que esa nación, Israel, es su hijo, en el sentido en que él escogió esa nación, ¿cierto? Pregunta, ¿los hijos nacionales, es decir, Israel, van todos a ir al cielo? No. Es una pregunta. No, ¿alguien dice algo diferente? ¿O no sabe, no responde? No. Sino que el término de hijo, lo asume uno como, por ejemplo, la persona como tal, voy a ponerlo en un término secular. Yo soy padre de algo, ¿cierto? Pero yo no lo quiero reconocer. Ya. Pero yo lo creo, ¿cierto? Ya.
Es mi creación, pero yo no lo reconozco. Ya. Hoy en día, nosotros, pues, los gentiles, de alguna manera, pues, los que creemos por fe, que creemos en Jesucristo, somos los adoptados, ¿cierto? Y si hoy en día vemos en la nación de Israel, pues hay gente que ni siquiera cree y está esperando todavía en Mesías. Bien, Entonces, sí. de alguna manera se puede generar una confusión. Si Listo. no es. Bueno, lo que acaba de mencionar Juan Pablo dijo que no, ¿cierto? Sí, que no. O sea, que los hijos nacionales no van a ir todos al cielo. Sí, bueno. Listo, de acuerdo. Nosotros así creemos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo nosotros así creemos? Primeramente porque es lo que entendemos en la Escritura, cuando vamos, por ejemplo, a Romanos, capítulo 9, 10, 11, por ejemplo, ¿cierto? Es lo que nosotros creemos. Pero hay hermanos nuestros que tienen una escatología, la doctrina acerca de las últimas cosas, donde ellos concluyen que sí, que los israelitas, ese pueblo, hijo de Dios, ¿sí? Todos finalmente se van a salvar. Hay hermanos que creen así, ¿sí? Por una interpretación que hace, por ejemplo, de esos textos. Quizá de esto vamos a poder hablar un poquito más cuando estemos en los últimos capítulos, que tiene que ver con escatología, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros creemos es que no por ser israelitas, dice la Escritura, no por ser israelitas es que sean del pueblo de Dios. Lo que nosotros creemos, juntamente con el apóstol Pablo, por ejemplo, es que la iglesia es el Israel de Dios. ¿Sí? Hay congregaciones donde hacen diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Dicen, hay un plan para el pueblo de Israel y hay otro muy distinto para la iglesia. ¿Sí? Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que la iglesia es el Israel de Dios y que los que son judíos, por ejemplo, ¿sí? No porque sean judíos se van a salvar. En el pueblo judío hay unos que se van a salvar ¿por medio de qué? Por medio de la fe, así como nosotros igual. Y hay otros que van a terminar bajo su propia condenación. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí el tema de cuántos hijos de Dios hay. Bueno, cuántos tipos de hijos de Dios. Bueno, estamos hablando entonces de 3, por creación, todos somos hechos por Dios, por adopción, ¿sí? Por medio de la fe y por nación. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? ¿Entendible? ¿Sí? Bueno. Hermanos, en la misma confesión, si ustedes miran ahí el puntico 1, que es el único que tenemos, dice que, bueno, después de hacer tremenda lista de todas esas gracias, bendiciones al ser hijos de Dios, que incluye, dice, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba Padre. Bueno, quiero que consideremos solamente un par de cositas en cuanto a esa expresión, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es Abba? Abba, solamente. Padre es padre. Abba. Bueno. Don Edilberto. Papito, bueno. Fernando. Sí, es una expresión que denota una profunda relación, ¿cierto? Bien. Una relación con nuestro Dios, que incluso lo que el hermano dice, llamar a Dios papito o papá de una manera significativa, porque Él realmente es nuestro Padre. Bien. Si uno ve Romanos capítulo 8, ¿cierto? Como creo que es el que usted está citando. Sí. Nos da testimonio. A nuestro espíritu. Somos hijos de Dios y eso es lo que nos hace clamar, ajá. De una manera muy especial, Abba Padre. Abba Padre. Papito mío, Padre mío. Bien, bien. Hermanos, a ver, no quiero ser pues como muy duro con esto. No quiero como... sí, esa es la palabra, no quiero ser como muy duro. Yo sé que, y quizás por el trasfondo de algunos que vienen de otras congregaciones, se ha entendido como que esa palabra Abba es como para nosotros lo que sería papito, ¿sí?
En esencia, la palabra Abba es una palabra hebrea y es la forma de decir padre en hebreo. Recuerden que eso es un texto en Romanos, por ejemplo, y ahí se está hablando, o se escribió más bien en griego. Entonces tenemos básicamente la palabra griega o pater, digamos, para padre, griego, y Abba, hebreo. Tenemos dos idiomas. Y lo que están traduciendo las dos palabras es padre, padre. ¿Sí? Entonces, primero aclaremos esto. Si vamos al texto, simplemente lo que está diciendo es padre, padre, en un idioma y en otro. ¿Sí? Esta expresión solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas la que ya mencionamos. Estamos de acuerdo en que denota cercanía, ¿sí? Denota, digamos, afecto, ¿sí? Pero entonces ahí es donde debemos de tener como cuidado, ¿sí? A ver, he escuchado oraciones de hermanos, pues yo creo que ninguno de ustedes hermanos, pero sí hermanos de la iglesia en otro momento, o alguno. Y entonces, vamos a orar, y entonces nos sentamos y estamos orando, y el hermano empieza a orar y empieza a decir, por ejemplo, así: Papito Dios, no sé qué, no sé cuál, no sé dónde, o Jesucito, a utilizar ciertos diminutivos, ¿sí? Y espero, por eso les digo, no quiero parecer pues como muy duro en esto, pero miren, es mi opinión. Si quieren, hermanos, desechen mi opinión. Eso es la opinión mía, eso no importa. Pero les voy a dar mi opinión, es mi apreciación. Cuando yo escucho a una persona orar de esa manera, yo pienso 2 cosas. 1, yo pienso que la persona puede tener en su corazón, por supuesto, una buena intención, y que esa persona lo que quiere mostrar es que tiene tanta cercanía con el Señor que así como cuando nosotros tenemos cercanía con alguien, ¿cierto? Y le podemos decir diminutivos de puro amor, cariño, ¿cierto? Muy cálidamente, ¿sí? Y entonces la persona está orando así, y yo pienso, sí, la persona pues está pensando, el hermano está pensando como que eso es más cercanía. Yo pienso, eso. Pero por otro lado yo pienso, está muy lejos. Y yo lo he ilustrado de esta manera. Miren, el sol que se oculta por allá, si en ese momento tuviéramos el sol allá, yo les voy a contar algo que yo sé que les va a parecer increíble, pero es verdad. Yo puedo tapar el sol con un dedo. Increíble, ¿cierto? Usted también lo puede tapar con un dedo, literalmente, ¿no? No es como el dicho, ¿no? Entonces yo puedo tapar el sol con un dedo, claro, ¿por qué? Porque estoy a miles de años de luz, a la velocidad de la luz, que claro, yo lo veo para chiquitico, me cabe en el dedo. Y a veces las personas se toman hasta fotos así, que cogiendo el sol, y entonces tómame la foto, ¿cierto? Y entonces se toman ahí la foto cogiendo el sol, para en la playa y con el sol en la mano. Claro, porque estás lejísimos de él, y por eso lo ves así chiquitico. Pero acérquese al sol, te va a quemar. Y mientras más cerca estés del sol, tú no vas a decir, sol, solecito, caliéntame un poquito. Usted se está quemando con el sol. Bueno, yo creo que Dios es el sol de justicia. Y en la medida en que nosotros estamos más cerca de Él, más grande lo vemos. Entonces yo no le voy a decir Jesucito, Diosito, papito, amiguito. Yo no le voy a decir eso. Yo tengo antes que llamarlo como la Escritura lo llama primeramente, y entender la majestuosidad de Dios. O sea, yo no lo voy a ver chiquito, yo lo voy a ver inmenso. El chiquito soy yo. Entonces yo sí puedo decir de mí, Juancito, ¿cierto? Pero yo no puedo decir papito. Ahora, por eso les digo, hermanos, miren, esto es mi opinión.
En la medida en que estamos más cerca del Señor, Él es más grande. Y mayor reverencia y devoción voy a tener por Él. Mientras yo más lejos esté, lo voy a tratar así como de tú a tú, así como nos tratamos nosotros, porque nosotros somos viles pecadores y nos podemos mirar aquí, estamos igual, ¿cierto? Entonces, mientras yo más lejos esté del Señor, lo veo más chiquito a Él. Y creo que lo puedo tratar y pedirle un montón de cosas, y Señor, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Cómo así? Pero mientras más cerca estoy de Él, mayor temor y reverencia delante de Él. Puedo entrar confiadamente delante de Él, claro. Y ahí es donde nosotros exaltamos a Cristo, porque si no fuera por Él no podíamos acercarnos a Él. Pero nos acercamos a Él con mayor reverencia y devoción. Entonces, mientras más cerca estamos, Él es más grande. Mientras más lejos, Él es más chiquito. Y yo creo que eso se ha de expresar también en la forma en que nos dirigimos a Él. Por ejemplo, en una oración. Entonces, como les digo, hermano, no les estoy condenando y diciéndole, uy, hermano, usted se va a condenar, va a terminar en el infierno porque usted en esa oración que hizo ahora le dijo papito Dios. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Pero si de pronto alguno de ustedes ha usado esas expresiones, que digamos esto que acabamos de mencionar hoy nos ayude como a reflexionar y a pensar, ¿sí? En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que le digan a Él así. Antes, al contrario, a Él le dicen, Él es el alto y sublime, dijo Isaías. Isaías, cuando vio la gloria del Señor allá en Isaías capítulo 6, ¿qué hizo? ¿Ah? ¡Ay de mí! Y si usted mira las expresiones, si usted mira por ejemplo al apóstol Juan, está temprano todavía. Si usted mira, hermanos, al apóstol Juan, el mismo apóstol Juan que se le recostaba al Señor Jesucristo, que es Dios. ¿Sí o no? Y 60 años después de que el Señor ya había ascendido, Juan, el apóstol Juan, escribe Apocalipsis, por allá en el año 95, ¿cierto? Escribe Apocalipsis. Y dice Juan que en la visión que él tuvo, vio al Cordero, es decir, vio al mismo con él, donde se le recostaba, vio al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Que el mismo Juan salió, ¡ay Jesús! Sí. No. ¿Qué hizo? Cayó al suelo. Y uno pudiera decir, pero Juan, pero si cuando el Señor Jesús estaba aquí, usted se sentaba con Él, comía con Él, dormía con Él, cuando salían por ahí a caminar, Él compartía con ustedes. Y Juan no hizo eso. Juan inmediatamente se postra ante Él y lo adora. Ahora, ahí dice uno, para que nosotros, que no tuvimos ese privilegio que tuvo, por ejemplo, el apóstol Juan, ahora miremos al Señor y le digamos con cosas, ¿sí me hago entender? Como muy pequeñas y no. Pero bueno, hermanos, ahí les queda para que reflexionemos sobre esto. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Qué hora es? Estamos bien de tiempo. Bien. Lo que quiero decir con respecto a eso es que en Juan capítulo 17 nosotros leemos que cuando está leyendo Juan capítulo 17 el mismo Señor Jesucristo dice 6 veces en la oración Padre, y Él exclama Padre, y muchas veces, pero eso es por el tema doctrinal de las iglesias, que de alguna manera rebajan tanto y lo ponen tanto a la par, que yo, con todo el respeto, yo creo que yo hablaba con mi esposa en ese tiempo que éramos amigos, pero yo pensé que era el único, obviamente siendo yo un pecador, pero que pronto uno como que sentía como esa cierta cosita cuando le llamaban al Señor papá o papito, y de alguna manera en ciertas conversaciones lo primero que uno entendía era que uno le decía que uno era un legalista, porque había que el Señor es nuestro amigo. Entonces es la visión o la cosmovisión que tiene frente a las cosas, y pensé, por cuando se decía que era tu opinión, pues yo la comparto, porque la verdad es que para referirnos al Señor es
Sí, sí, amén. Yo creo que también es bueno como tener en cuenta esto, y es que en la medida en que nosotros vayamos creciendo en el Señor, pues esas cosas se van a ir, vamos a ir siendo pulidos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces que no vayamos, eso sí, como a pedirle a alguien que porque lo acaba de decir de esa manera, uy hermano, no vuelva a decir eso. No, más bien es ayudarle a ver al Dios de la Escritura, y en la medida en que usted se acerca y va viendo el Dios de la Escritura, pues usted mismo se va dando cuenta de que, bueno, yo tengo que dirigirme a Él como lo que Él es. Nos acercamos con confianza. Podemos acercarnos, gracias a Dios, gracias a Cristo. Pero Él sigue sentado en el trono. Él sigue ahí, Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Rey, sigue siendo el soberano, el que manda, el que tiene la última palabra y el que puede quitarnos la vida cuando Él quiera, porque Él es nuestro dueño. Bueno, amén. Hermanos, ahí... bueno, una última cosita aquí de este punto de la confesión. Termina después de donde dice: Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión, corrección, como por un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Dice ahí, nunca son desechados. Recordemos una cosa, hermano, nosotros somos hijos de Dios gracias a voy a ponerlo por aquí. Por eso me gusta también aquí presencial, porque es que me gusta estar rayando y unión. Por nuestra unión con Cristo. Si no somos unidos, si no hemos sido unidos a Cristo, si no estamos revestidos de Cristo, no hay nada. No hay nada. Entonces, la doctrina de la unidad con Cristo es clave, digámoslo así, cuando hablamos de la adopción, ¿sí? Y nosotros como hijos, aquí dice la confesión que nunca somos desechados, es decir, nunca dejamos de ser hijos. Si ya somos hijos por toda la eternidad, ¿sí? Nunca somos desechados, esa unión nunca se pierde, pero lo que sí se daña es la comunión. La comunión, eso sí se daña, y se daña precisamente a causa de nuestro pecado. No vamos a dejar de ser hijos de Dios, pero sí tenemos que prestar atención a nuestra santificación. Creo que el otro día cuando hablábamos del orden de salvación, ¿cierto que lo hablamos? Entre ellos hablamos de varias doctrinas: predestinación, llamamiento, conversión, ¿sí? Y al final mencionábamos, por ejemplo, santificación. La santificación es progresiva. La santificación es progresiva, es decir, hay creyentes más santificados que otros, ¿cierto? Hay unos que van adelante de nosotros y hay otros que van atrás de nosotros, ¿sí? Es progresiva, poco a poco. Pero la santificación también es sinérgica, es decir, trabaja Dios en nosotros, pero también nosotros. Por eso Pablo allá en Filipenses capítulo 2 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿cierto? Por su buena voluntad. Entonces, trabajamos nosotros y también trabaja Dios en nosotros. Entonces, no vamos a ser desechados nunca, estamos ya unidos en Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios, y por eso Juan ahorita decía, primera de Juan, decía: mirad cuál amor nos ha dado, ahora somos hijos de Dios. Pero la comunión con el Señor, así como cuando nosotros estamos, yo hago enojar a mi papá o a mi mamá, hago algo que a ellos les ofende, ellos no van a decir: usted ya no es el hijo mío. No, yo sigo siendo el hijo de ellos, pero ellos ya están ahí más bien como mirándome así como maluco, ¿sí?
Y por eso es muy bonita también esa oración, la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? Nuevo Testamento, Juan 17. ¿Sí? Ah, sí, Juan 17. ¿O yo qué dije? Yo me estoy refiriendo a números. Entonces yo estoy perdido, que a ver, yo voy a mirar. Vamos a corregir aquí. Números. ¿Dónde está? Jehová te bendiga y te guarde. Número 6. Sí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando yo leo, por ejemplo, ese versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro, es que el Señor esté contento, agradado conmigo. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, alguien está más bien como maluco con uno, no lo mira, ¿cierto? Entonces, si uno le hizo algo al papá, el papá más bien está por allá como cabeciagachado, mirando para otro lado, y uno ya sabe qué fue lo que pasó, ¿cierto? Cuando el Señor, dice ahí la Escritura, que Él alce sobre ti su rostro, en otras palabras, que Jehová se goce en ti, que Jehová te mire con alegría, con gozo, ¿sí? Y entonces yo creo que ahí está hablando precisamente de esa comunión. Cuando hay una buena comunión con el Señor, entonces Él se goza con nosotros y nosotros con Él, ¿sí? Bueno, solamente quería mirar este detalle aquí al final. Bueno, dice, sino al final de la confesión, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos. Somos sellados. ¿Cuál es el sello del cristiano? El Espíritu Santo, como dice allá en Efesios, ¿cierto? Efesios 1. Él es el sello, Él es la garantía, ¿sí? En nosotros está el Espíritu. Y dice a Romanos que el Espíritu le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios.